bienvenidos a Porrúa, bienvenidos al Trail de Cuera. El pasado 7 de mayo tenía lugar una de las pruebas más esperadas por los amantes de las carreras por montaña, el Trail de Cuera. Con sus dos distancias, 26 y 14 kilómetros, se reunieron en Porrúa más de 500 corredores que disfrutaron de las impresionantes vistas de la Sierra del Cuera y una meteorología inmejorable para la práctica de este deporte. Esta ya es la de la tranquilidad, después de la del año pasado del COVID, esta ya es la de la tranquilidad. Vamos cada año intentando, bueno, pues crecer un poquitín más, ir metiendo un poquitín más de infraestructura, algún corredor más. Estamos llenando toda la carrera y bueno, contentos. Hay un comentario en meta que coincide todos los años y todos los corredores. Es una carrera muy guapa y muy dura. Mientras los participantes de la distancia larga superaban ya la primera parte de recorrido, en Porrúa, en el parque, los corredores de la distancia corta ultimaban sus preparativos de cara a la salida. A las 9:30 de la mañana tenía lugar la salida de la distancia corta, que desde un primer momento estuvo dominada por el asturiano Alfonso García en categoría masculina y Merche Bueres en categoría femenina. En la distancia de 26 kilómetros era Hugo Cerezo quien lideraba la prueba, seguido de cerca por Ismael Radga, que mantuvo una dura pugna con el asturiano hasta la entrada en la meta de Porrúa. Féminas, Eva Cruz, la veterana corredora del grupo de montaña Cabrales, fue en todo momento líder en su categoría. Después de alcanzar los corros y coronar el Turbina en el caso de la distancia larga, los corredores se enfrentan a la bajada técnica de la Muezca. Cuesta la última parte, que es todo sub y baja y muy técnico y muy duro, con mucho calor, y nada, salió bien. Para mí una carrera muy guapa, la verdad, muy disfrutona, de principio a fin, muy guapa, muy recomendable. Bueno, pues estaba muy bien porque, bueno, lo primero soy de aquí y lo conozco por otra bajada desde la Muezca y que es muy técnico y la verdad es que estaba seco y estaba muy bien. Fui un día que estaba mojado y diferencia tremenda, entonces bueno, se disfrutó mucho. En esta edición 2022.
Yo me he encontrado muy bien y además esta carrera ya lo conozco porque bueno, es una zona habitual para mí de entrenamiento y la Sierra del Cuera me parece estupenda, me parece una maravilla, así que la he disfrutado un montón, era mi terreno 100%, a mí me encanta correr por ese tipo de terreno.